¿Pueden tener derechos los animales? Mi gato sí, tu perro no. Hola, soy Juan, bienvenidos a Criterio Ético. He sido profesor de ética aplicada durante muchos años en una universidad pública de Estados Unidos, la del estado de California, y ahora que vivo en España, quiero compartir con vosotros, con quienes estéis interesados, una serie de conocimientos que os serán muy útiles. La cuestión de los derechos de los animales es muy densa y voy a tratar de explicarla del modo más claro y simple posible, pero sin evadir los temas fundamentales, para que cuando debatáis sobre esta cuestión conozcáis el fondo del asunto. Hay dos posicionamientos, generalmente hablando, cuando se habla de derechos de los animales. La posición de quienes piensan que solo tenemos unas obligaciones indirectas para con los animales, es decir, lo mismo que con cualquier objeto, porque pertenecen a una persona, no podemos dañar un coche, no podemos dañar una bicicleta, no porque la bicicleta o el coche en sí tengan derechos de ningún tipo, sino simplemente porque pertenecen a un ser humano que es el que tiene derechos y es para con quien nosotros tenemos realmente obligaciones. Esa es la posición que domina en este momento en todo el mundo, excepto en algunas religiones de Asia. Nuestra posición es que los animales no tienen derechos, podemos matarlos, comérnoslos, explotarlos en el trabajo. Y si hay algunas leyes ahora, en España en concreto, que protegen a ciertos animales, mascotas, es porque no porque los animales tengan derechos en sí, sino porque pertenecen a otras personas o porque el dañarles, el ser crueles con ellos, hiere la sensibilidad social. Es decir, el referente final somos nosotros, los seres humanos. Los animales en sí no tienen ningún derecho. Quiero introducir un concepto que va a ser importante después también. Es el de los agentes morales y los pacientes morales. Aquí estamos hablando siempre de cuestiones éticas, morales, no de legislación. He mencionado lo de la legislación con mascotas ahora porque sirve para ilustrar el punto que quiero explicar. Los agentes morales somos quienes tenemos la capacidad para razonar, para elegir entre el bien y el mal, para tomar decisiones, para asumir responsabilidades, y los pacientes morales serían los seres humanos que no tienen esa capacidad. Los bebés, personas que están en coma, personas con retraso mental profundo. Esos seres humanos tienen derechos, tienen el derecho a la vida, el derecho a ser protegidos, a ser alimentados, pero no tienen obligaciones. Vamos a hacer esta distinción, ¿vale? Todos tenemos derechos, pero solo nosotros, los agentes, los que podemos razonar y elegir entre el bien y el mal, tenemos obligaciones. A los animales, desde la perspectiva que he explicado, de obligaciones indirectas para con ellos, no forman parte de esa comunidad moral. Los animales están fuera por completo, por lo tanto, podemos matarlos, explotarlos, comérnoslos. Puede sonar mal, pero es que es lo que hacemos realmente. Incluso criamos animales cuya única vida se desarrolla metidos en una jaula, engordando para matarlos. Es cruel, pero esa es la realidad. Este planteamiento tiene su justificación filosófica en los escritos de varios autores, pero de modo muy especial en Descartes, René Descartes, el filósofo que inaugura el pensamiento científico, según los franceses, el pensamiento moderno. Es un filósofo del siglo XVII. Descartes establecía una distinción muy clara y muy radical entre mente y materia, o en términos de la tradición cristiana, entre cuerpo y alma. Y decía, los seres humanos tenemos alma, tenemos cuerpo y tenemos alma. Y en el alma es donde se producen esas sensaciones,
esas cuestiones morales, el amor, el odio, el dolor, el sufrimiento. Pero los animales solo tienen cuerpo, son como máquinas, máquinas muy perfectas, porque las ha hecho Dios, un gran ingeniero, pero no tienen alma. En los tiempos de Descartes ya existían los primeros tipos, vamos a llamarles de robots, muy primarios, pero ya tenían idea de lo que era eso, la robótica. Existían los relojes de cucú, que cuando dan la hora salta el pajarito y dice cucú, cucú. Bueno, es un pequeño robot ya, ¿no? Dice, pues los animales son como robots, pero mucho más perfectos que los relojes de cucú que tenemos nosotros, decía Descartes. Les aprietas, les haces un daño aparente y ellos gritan, gimen, pero ese gemido no expresa dolor porque no tienen alma. Ese gemido es como si, en términos modernos, vas a entrar a tu coche y te apoyas, por accidente, te apoyas sobre el claxon y suena pi. No le has hecho daño al coche. El coche no se está quejando. Simplemente has apretado ahí una tuerca o un botón o lo que sea y ha sonado pi. Bueno, pues Descartes piensa que el dolor animal es lo mismo. No existe realmente. Son perfectos robots y por tanto se les puede utilizar para experimentar con ellos y se hizo en su tiempo siguiendo su filosofía, cortándoles en trozos, abriéndoles, clavándoles en tableros, porque esos gemidos de dolor no representan realmente nada, no parten del alma puesto que no tienen alma. Descartes se planteó en algún momento si los animales podrían tener alma también, puesto que sus expresiones de dolor y de amor son tan parecidas a las de los humanos. Y dijo, bueno, podría ser, dice en uno de sus escritos, pero cuando pienso en algunos animales tan absolutamente primarios como pueden ser las medusas o las estrellas de mar, esos no pueden tener alma. Y si esos animales no tienen alma, entonces ningún animal tiene alma. Por lo menos es muy claro en su planteamiento. Ya veremos que luego otros filósofos no lo son. Kant, Immanuel Kant, el famoso filósofo de la Ilustración, también habla sobre la cuestión de los animales. Y dice que son instrumentos para el ser humano. Él no plantea tanto la cuestión del alma, pero en realidad se basa en el mismo planteamiento que Descartes. Dice, en un ejemplo que da, si tenemos un perro que nos ha sido fiel, un perro o un caballo, él dice un perro, pero se puede aplicar a cualquier animal domesticado, que nos ha sido fiel toda su vida, trabajando para nosotros. Cuando ese perro se haga viejo, deberemos cuidarle, deberemos mimarle cuidarle hasta que muera. No porque el perro tenga derecho a ello, sino porque de esa manera entrenamos nuestros sentimientos morales para hacer eso mismo, para cuidar hasta el final a una persona que se haya portado bien con nosotros, a un criado en su tiempo, por ejemplo, ¿no? Es decir, el perro en sí no tiene derecho a que le cuides cuando se hace viejo. Y de hecho, pues sabemos que muchos animales, caballos, por ejemplo, hoy día, cuando ya no valen para el trabajo, los llevan al matadero, los matan. Kant estaría de acuerdo, diría, no tienen derecho en sí mismos, son instrumentos para el hombre y para el beneficio del hombre, y si los cuidamos es para entrenarnos moralmente. Por eso está mal maltratar a los animales, por eso no debemos maltratar a los animales. No porque tengamos ninguna obligación directa para con ellos, sino simplemente porque eso moralmente nos afea para cuando tratamos con seres humanos. Tenemos que entrenarnos con los animales para tratar bien a los seres humanos. Ese es el posicionamiento de Kant. Ya mucho más recientemente, ya a finales del siglo XX, tenemos otros autores que también mantienen unas posiciones similares, que es, como digo, la posición dominante. Es decir, no tenemos obligaciones morales para con los animales, son instrumentos nada más. Antes de seguir con el contenido del vídeo, quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo, tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti. Puedes además realizar su test inteligente gratuitamente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades.
Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Pero claro, algunos pensadores, tenemos a uno que se llama Tom Regan, que es autor de un libro muy importante que se llama en inglés The Case for Animal Rights, en español lo titularíamos simplemente Los derechos de los animales. A ella se hace unos planteamientos, unos cuestionamientos un poco más complejos, más profundos. Vamos a ver, ¿por qué no tienen derechos los animales? En realidad, lo que dice Descartes podría ser válido en su tiempo, pero hoy día ya no nos vale, porque en la cuestión del alma es una cuestión de creencia religiosa, de creencia personal. No la podemos introducir como un dato cierto en un debate, porque hay muchos otros filósofos o pensadores en ese debate que a lo mejor no creen que existe el alma o que existe Dios. Por tanto, tenemos que dejar esos elementos fuera del debate filosófico público. ¿Y entonces con qué nos quedamos? Nos quedamos únicamente con la evolución biológica. Simplemente varias especies, las diferentes especies, han evolucionado de diferentes maneras para adaptarse al medio y sobrevivir. Y en base a esa evolución han desarrollado, como digo, diferentes herramientas. Las jirafas han desarrollado unos cuellos muy altos para poder comer de las partes altas de ciertos árboles. No sé, los felinos han desarrollado garras para poder cazar. Y los humanos, entre otras cosas, hemos desarrollado la inteligencia, hemos desarrollado la capacidad para pensar, para razonar, pero que desde el punto de vista evolucionista sería meramente una herramienta más análoga a las herramientas que han desarrollado otras especies animales. Y eso no nos daría derechos especiales, porque en el caso de Descartes el alma, sí, el alma es una esencia, es algo esencialmente diferente del cuerpo, de la materia, de los animales. Nos hace esencialmente diferentes, según su planteamiento, de que los animales no tienen alma. Eso sí que nos hace esencialmente diferentes de los animales. Muy importante entender la diferencia entre esencial y accidental. Accidental quiere decir circunstancial. Hay muchas diferencias accidentales entre los seres humanos. Unos somos hombres, otros mujeres, unos altos, otros bajos, unos blancos, otros negros, pero esencialmente somos todos lo mismo, seres humanos. Y esas diferencias accidentales no nos quitan derechos a ninguno. Pues bien, el planteamiento que elimina ya la cuestión del alma y de Dios y dice aquí solamente hay especies que han evolucionado de modo diferente, pues también dice no podemos discriminar entre unas especies y otras simplemente porque han desarrollado herramientas diferentes de supervivencia. Nosotros la capacidad para pensar y ellos otras herramientas. Porque eso sería lo mismo que el racismo, como distinguir, sentirnos que somos diferentes, superiores, por tener unas determinadas características dentro de las razas humanas, blanco, negro, tal, ese tipo de cosas, ¿no? Eso no es admisible. Bueno, pues distinguir entre especies debido a una diferencia accidental, la forma de nuestro cuerpo, las herramientas que hemos desarrollado para sobrevivir en el medio en que estemos, eso sería especismo, dicen estos filósofos. Sería especismo. Entonces Tom Regan dice, eso es verdad, claro. Si nos atenemos únicamente a la evolución, todos los animales deberían tener los mismos derechos. Pero eso va a plantear muchos problemas que veremos en los siguientes vídeos. Entonces, os adelanto aquí que Tom Regan da una solución que es poco satisfactoria. Tom Regan dice, solo los mamíferos tienen derecho a la vida, tienen derechos morales, y solo para con los mamíferos tenemos nosotros obligaciones morales, deberes morales. ¿Por qué? Dice, bueno, pues porque los mamíferos tienen algo en común con nosotros, que es un cierto grado de vida mental.
¿Qué tipo de vida mental tienen los mamíferos? Pues Tom Regan dice, tienen la misma vida mental que algunos seres humanos, los que llamamos pacientes morales. Los bebés, las personas que están en coma, las personas que tienen un retraso mental profundo, pacientes morales. Tienen derechos, pero no tienen obligaciones. Por lo tanto, si los mamíferos tienen esa misma capacidad mental, dice él, incluso superior que la de algunos seres humanos, ¿por qué no van a tener derechos? Es decir, Tom Regan está sustituyendo ahora el alma de Descartes como diferencia esencial por la capacidad para pensar. Pero eso es muy peligroso porque, como decíamos, si partimos de una perspectiva evolucionista, nuestra capacidad para pensar no nos hace diferentes esencialmente. Sin embargo, Tom Regan dice, bueno, hay que buscar alguna línea divisoria. Y él encuentra la línea divisoria en el hecho de que esos mamíferos comparten la misma actividad mental que nosotros. ¿Y cómo define él esa actividad mental, esa capacidad mental? Dice, bueno, pues expresan preferencias y con esas preferencias demuestran que tienen creencias. Vamos a aclarar esto. A un bebé, si le das a elegir entre 2 juguetes o 2 comidas, va a elegir una de ellas. Y eso, dice Tom Regan, significa que tiene la creencia de que una de ellas es mejor que la otra. A esas creencias Tom Regan les llama creencias no proposicionales. La palabra proposición quiere decir afirmación, decir algo de modo explícito. Yo puedo decir que me parece que los melones son mejores que las sandías. Eso sería una creencia proposicional, expresada de modo explícito. Pero si me dan a elegir entre un melón y una sandía, cojo una sandía o cojo el melón y me lo como porque me gusta más, porque pienso que va a estar mejor. Tengo una creencia ahí. Bueno, pues Tom Regan dice, eso es suficiente capacidad intelectual, suficiente actividad mental por parte de los bebés para ser considerados pacientes morales, es decir, objeto de nuestro cuidado moral, para reconocer que tienen derecho a la vida, a ser protegidos. Y ciertos mamíferos también tienen esa misma capacidad mental o incluso un poquito superior a veces que los bebés y que ciertas personas. Por tanto, también tenemos obligaciones morales para con ellos. Tienen derechos. Pero todos los mamíferos, ahí Tom Regan también dice, no, hay que establecer una línea, no pueden ser todos. Y dice, bueno, pues los mamíferos que tengan 1 año o más de edad. Como veis, cada vez se hace más y más arbitrario. ¿Por qué 1 año o más de edad? Un gatito recién nacido, un perrito recién nacido, también elige entre una cosa y otra. Y 1 año además puede significar algo muy diferente en un gato o en un elefante. Es decir, no resuelve el problema de los derechos de los animales de modo satisfactorio y claro. Crea una línea divisoria arbitraria. En ese punto se encuentra el debate y es importante entenderlo para cuando hablemos sobre esta cuestión poder hablar con propiedad. En el próximo vídeo veremos la posición de quienes dicen no, los animales tienen derechos. Tienen derechos no con relación a los hombres, a los seres humanos, sino en sí mismos. Y nosotros tenemos obligaciones morales para con ellos. Veremos por qué lo dicen, en qué se basan y qué problemas plantea ese posicionamiento. Si os ha interesado este vídeo, os invito a que deis al like y os invito también a que os suscribáis para que os sigan llegando las alertas de futuros vídeos sobre esta cuestión y sobre otras de tipo ético muy controvertidas y de gran interés para todos.